Te doy la bienvenida a Tarot del Paso. Este es un espacio para el análisis y la reflexión mediante el uso de las cartas del tarot. Este es el segundo vídeo de una serie de vídeos en los que hacemos un acercamiento, a grosso modo, al tarot de Marsella. El tarot de Marsella es un sistema muy interesante porque, a diferencia, por ejemplo, el Rider-Waite, que es un tarot bastante extendido, se caracteriza porque los arcanos menores son arcanos donde podemos ver representados una serie de símbolos, ¿vale? Estos símbolos corresponden a los 4 palos. Y a diferencia del Rider-Waite, pues no tenemos una escena que ilustre, con lo cual utilizar esa escena como apoyo en la lectura de la narrativa de la tirada. Estas cartas son un poco más abstractas y hay un factor que es muy interesante a conocer y es en el que vamos a trabajar hoy, que es en el conocimiento de la numerología. Decir que, bueno, la numerología ha perdido popularidad con el tiempo. Hay que tener en cuenta también históricamente cuando se empieza a elaborar, que no es una elaboración de 5 años ni de 10, sino es la suma de conocimiento para la creación de la baraja de tarot tal y como la conocemos ahora, una evolución de muchos años y muchas personas que aportan. Y esta baraja también tiene una serie de códigos que responden a un conocimiento universal que tenían la mayor parte de las personas. Las personas en la época de creación del sistema no sabían leer, pero conocían mucho la simbología, porque es su manera de recabar la información, por ejemplo, de sitios públicos, como por ejemplo las iglesias, era entendiendo la simbología que había por ejemplo, en los retablos o en los frescos. Bien, dicho esto, hoy vamos a trabajar, vamos a conocer de una manera muy rápida, muy sintética y muy general la numerología, la simbología de estos arcanos menores. Y empezamos por los arcanos menores porque son los más complicados y los que dan más miedo, porque a veces tendemos a sentirnos un poco podríamos decir vulnerables ante la lectura cuando no tenemos el apoyo visual de escenas, como sucede en el Rider-Waite. Pero la contrapartida y lo bueno del sistema del tarot de Marsella es que es un sistema mucho más abierto, donde se le da más posibilidad a la conexión con la intuición y la relación entre las cartas y su diálogo. Bien, lo primero que vamos a hablar es del significado de los palos. ¿Vale? Tenemos por un lado estos palos, oros y copas, que son palos que tienen que ver y se asocian con esas energías femeninas, esas energías de receptividad, esas energías, por un lado, más emocionales por parte de las copas. Nos hablan las copas también de sentimientos, nos hablan de conexiones y nos hablan y representan el elemento agua y todos los conceptos de ese elemento. Tenemos los oros, que representan lo material, el dinero, el trabajo,
pero no solamente el dinero y el trabajo. Quiere decir, todo aquel aspecto, como si dijéramos, mucho más terrenal, mucho más enraizado en la tierra y también representa este elemento, la tierra, y todo lo que tiene que ver con la tierra, las cosechas, ¿vale? Hay que pensar también en el contexto histórico en el que se está creando este sistema. Entonces también tiene que ver con la naturaleza, con esa fuerza natural nutritiva que nos provee de aquello material que necesitamos para la subsistencia, ¿vale? Tiene mucho que ver, son aspectos, como si dijéramos, femeninos, y también son unas energías, unos palos que nos vienen a decir, nos hablan de recorridos lentos pero seguros, ¿vale? Y luego tenemos estos dos palos, que son dos palos que están asociados a las energías masculinas, que son espadas y bastos. Las espadas tienen relación con el desarrollo intelectual, tienen que ver con la comunicación y también tienen que ver con el conflicto, las opiniones. Tiene que ver con aquello, como si dijéramos, mucho más intelectual, en contrapartida con, por ejemplo, las copas, que tienen mucho más que ver con ese sentido, como si dijéramos, artístico del ser humano. Y luego, por otro lado, tenemos también como una energía masculina el palo de bastos, que está relacionado con el trabajo, está relacionado con la acción, está relacionado con la pasión, con la sexualidad, con el fuego. Está relacionado con el elemento fuego. Bien, una vez entendemos a qué energías, a qué situaciones y a qué aspectos de la vida se refiere cada uno de los palos, pasamos ya a trabajar con los números. Cuando tenemos una lectura, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos, ¿vale?, cuántos arcanos mayores tenemos. Los arcanos mayores, hago esta reflexión a modo introductorio o resumen en función de los vídeos que hayas visto. Primero nos fijamos en cuáles son los arcanos mayores que han aparecido en la tirada. Nos van a dar mucha información sobre todo los arcanos mayores, es decir, el tarot de Marsella es un sistema de tarot jerárquico, ¿vale? Entonces, los arcanos mayores tienen que ver con esos procesos vitales mucho más profundos y grandes en la vida y en el crecimiento de una persona, que los arcanos menores, que tienen normalmente, lo que vienen a contar son situaciones mucho más mundanas, más pasajeras, nos hablan más del contexto que sobre el desarrollo de la persona o la situación de la persona desde una perspectiva, podríamos decir hoy en día, evolutiva. Bien, bueno, vamos a empezar vamos a trabajar palo por palo, y vamos a trabajar también en referencia a los arcanos mayores. Bueno, el número 1, ¿qué significa? Como carácter general, el número 1 nos habla de los inicios. Y vamos a tomar también como referencia los arcanos mayores porque son aquellos que nos aprendemos de una manera mucho más fácil. El mago. El mago en el sistema de Marsella, que no tiene mucho que ver con el mago del Rider Waite, me gustaría puntualizar.
El mago es aquella persona, es aquel arquetipo que tiene todos los elementos, ¿vale? Pero todavía no sabe cómo conjugarlos, ¿vale? Para crear un algo. Es el inicio, es la potencialidad de algo, ¿vale? Por eso, por ejemplo, en el arcano de bastos, en el as de bastos, este as de bastos, hoy no vamos a hablar no vamos a hacer un análisis visual, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar solamente en la numerología. El palo de bastos, que nos está hablando de trabajo, ¿vale? Nos está hablando de un origen, nos está hablando de un nacimiento, nos está hablando de nuevas oportunidades que se dan tanto en la esfera del trabajo como, por ejemplo, en lo sexual, podríamos decir, en la familia, podríamos decir que es un nacimiento, la posibilidad de un nacimiento de una persona, ¿vale? Algo en lo que hemos puesto ese fuego. Las copas nos están hablando que es el inicio de algo que desde una perspectiva sentimental o afectuosa o del mundo de los sentimientos va a ser importante para nosotros. También hay que decir una cosa, las cartas del tarot de Marsella se deben leer en el contexto y hay que tener en cuenta la relación que hay, el diálogo que hay con las cartas que tiene alrededor. De hecho, haremos unos vídeos donde haremos una serie de tiradas, ¿vale? Composiciones y tiradas libres para ir viendo cómo es este diálogo. Bien, y nos habla pues de una posibilidad sentimental, algo que se nos abre en nuestro corazón. Las espadas lo que nos están hablando es, por un lado, nuevas ideas, nuevas comunicaciones, ¿vale? Pero también nos habla de la preparación para la lucha. El 1 de oros, ¿vale? El as de oros nos habla de que arranca un periodo de riqueza, arranca un periodo de prosperidad, ¿vale? También me gustaría aclarar respecto a los unos que son situaciones iniciales, ¿vale? Porque luego iremos viendo que a lo largo de todo el viaje de los arcanos menores, pues tendremos otros momentos, como para poner ejemplo, de lucha, pero con matices diferentes, ¿vale? Momentos de prosperidad, pero serán diferentes. Esta es una prosperidad incipiente que arranca, ¿vale? Esto es una preparación de una lucha. Este es el arranque de, por ejemplo, una relación sentimental, y este es el nacimiento de algo, la primera semilla de algo. Pero bueno, ya sabemos que esa planta puede ir creciendo e ir teniendo diferentes crecidas. Bien, pasamos al número 2. Número 2. Voy a dejar perdón, el arcano mayor anterior, ¿vale? También como referencia, porque es interesante. De este origen, ¿vale? De este inicio, de esta potencialidad, pasamos al número 2. El número 2 representa la dualidad. Aquí ya no hay uno, hay dos. Perdón. La papisa, ¿qué es? Es conocimiento y es intuición, ¿vale? Que en nuestro mundo a veces el conocimiento y la intuición pueden ser consideradas como antagonistas, pero no tiene por qué. Eso es un prejuicio nuestro. La papisa nos dice que se pueden conjugar estos dos aspectos. Esta dualidad
en función de cada uno de los palos tendrá una declinación diferente. Por ejemplo, en el palo de bastos nos está hablando de que hay un conflicto, hay una polaridad, hay dos visiones, ¿vale? Dos fuegos para que entendamos que, bueno, cada uno ve, además con pasión, porque la pasión es un atributo de este palo, su perspectiva y se cruzan, pero esa pasión, ese no. La pasión muchas veces implica no ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Pues nos lleva a ese conflicto, ¿vale? No obstante, en el palo de copas, cuando se nos unen las copas con el 2, nos está hablando del inicio de una pareja, del inicio de una amistad buena, profunda. Y también la tradición del Marsella nos habla de un matrimonio, ¿vale? En el palo de espadas, también un palo masculino como el basto, aquí teníamos una polaridad, teníamos un conflicto y aquí tenemos una rivalidad declarada. Tenemos dos ideas que se contraponen, pero también, ojo, porque depende, para mí, esta carta depende del contexto, puede ser que haya una sinergia de ideas que hagan crecer un proyecto en común, ¿vale? Y finalmente encontramos a los oros, ¿vale? Nos está hablando, por un lado, de la relación de dos personas para emprender un proyecto material que busca prosperidad, ¿vale? Y también en su aspecto más negativo nos habla de un dualismo financiero que, bueno, nos puede ir bien, pero podemos estar fluctuando, hay un desequilibrio, tenemos que revisar esas cuentas. Vale, vamos a la siguiente, que es el siguiente número, que es el número 3. Como arcano mayor, el arcano mayor que viene representado por el número 3 es la emperatriz. El 3 es la suma de 2, 2, 1, 1. Volvemos al 2, vamos a coger este como ejemplo. 2 que se juntan, sacan otro, ¿vale? Un tercero. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando un resultado. Si esto se suma a esto, nos sale esto. Si este sentimiento se une a este, nos sale este otro. Si esta idea se enfrenta a esta, nos sale como resultado esta espada. ¿Vale? ¿Qué significa la espada? Pues ahora lo veremos. La emperatriz, ¿qué representa? La emperatriz representa la creatividad y la creatividad tiene que ver con el nacimiento, pero no desde la perspectiva de lo que hablábamos del inicio del número 1. Nos habla de la fertilidad, ¿no? Hay dos elementos que se unen para generar algo nuevo, ¿vale? También es un número y es importante a partir de ahora. Los números impares son números de avance, ¿vale? Son mucho más dinámicos que los números impares, que los números pares, ¿vale? Los pares siempre encontramos un desequilibrio y en los impares siempre hay un elemento que rompe ese equilibrio, tanto para bien como para mal. Por ejemplo,
en el palo de bastos. El 3 de bastos, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una realización inicial o de un avance o de un juntar dos polaridades, llegar a un acuerdo y emprender un viaje, una estrategia, una dirección, ¿vale? Una dirección que tiene que ver con las acciones de nuestra vida y el trabajo. El 3 de copas, ¿qué nos está hablando? Generalmente nos habla de dicha, ¿vale? De un embarazo en el tarot de Marsella, sí, en el de Rider-Waite no, pero también aquí podemos ver que hay una dicha entre una asociación de personas, entre una amistad, un grupo de amigos, ¿vale? Que esa es como si dijéramos la acepción que tiene el 3 de copas, ¿no? Así como muy básica, porque os vuelvo a repetir, estamos haciendo este curso de una manera muy básica para que tengáis los conocimientos básicos para poder empezar a investigar y hacer vuestras las cartas, ¿vale? Que eso también es un aspecto fundamental del tarot de Marsella. Bien, cuando pasamos a ese palo de las espadas, que está asociado, bueno, pues con las luchas, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de sufrimiento, de dolor, nos está hablando también, es una de las acepciones, pero no la única, de ese desencanto que viene representado por ejemplo, en el Rider-Waite. Y el 3, ¿qué tiene que ver? Es un resultado financiero, nos habla de una realización financiera, ¿vale? Inicial, y nos habla de una suma de fuerzas para llevar a cabo algo que tiene que ver en el mundo material, tiene que ver con el trabajo en equipo. Pasamos al siguiente, que es el número 4, y volvemos otra vez a un número de estabilidad, el 4. Bueno, si habéis visto otros vídeos sobre el tarot de Marsella, se suele introducir este número como que 4 son las patas de la cama, 4 son las patas de una mesa y 4 son las patas de una silla, que son elementos que nos confieren y nos dan esa sensación de estabilidad, ¿vale? ¿Qué figura encarna el número 4 y da estabilidad? El emperador. El emperador es el máximo exponente de una estructura social, jerárquica, donde está muy claro cuál es el lugar de cada uno dentro de este sistema. Y a las personas, pues estar dentro de un sistema, de un lugar del que conocemos las reglas, pues nos hace sentir seguridad. Luego, nos guste o no, eso ya es otro tema y no lo vamos a debatir, ¿vale? Bien, pues este 4, ¿vale? Esta estructura, esta estabilidad, cuando está conjugada con el palo de bastos, tiene que ver con que es un momento en el que nos podemos relajar, podemos descansar, podemos retomar esas energías después de ese avance, de ese proceso, de esa consecución de un resultado inicial a nuestros esfuerzos, a nuestro trabajo. Es tiempo de descansar un poco, ¿vale? En cuanto a las copas, veníamos de un 3, donde la suma de 2 daba como resultado algo más grande.
Bueno, como resultado de ese algo más grande, ya viene la estabilidad sentimental, la estabilidad emocional. Es muy importante siempre cuando estamos leyendo las cartas del tarot, esto lo digo como tip de Marsella, tener en cuenta cuál es la carta anterior, de dónde venimos, conocer este ciclo del 1 al 10, ¿vale? Cuando nos movemos a la declinación del palo de espadas, que tiene que ver con esas luchas, nos está hablando de un sufrimiento, de una soledad, de un estar apartado. Si os fijáis, incluso la propia carta tiene, bueno, esta florecita aquí en medio, aislada y bien cercada. Y también nos habla de una estabilidad, ¿vale? De una soledad que es estable, de un exilio, de un apartarse, que es que se va a mantener durante un tiempo después de pues un desencanto que te llevas por un proceso de rivalidad con otra persona. Y en el palo de oros, la declinación, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que hay un cierto conservadurismo. Además, también es interesante este escudo heráldico, ¿no? Que nos habla de legado, que nos habla también de herencia, ¿vale? También puede tener que ver con que venga una herencia, ¿vale? Pero también nos habla de que puede haber una avaricia. No queremos que cambie esa situación financiera y agarrarnos a esa situación sin poder ver oportunidades que podamos tener, ¿vale? Entonces, después de toda esta tranquilidad, en la que además se nos da, por ejemplo, esta advertencia aquí en el número 4, pasamos otra vez a un arcano y un número dinámico, que es el número 5. Y aquí es donde nos encontramos la primera gran crisis, ¿vale? Vamos a tener dos crisis, ¿vale? Para que nos hagamos a la idea, dos crisis fuertes. Y esta es la primera, ¿vale? El número 5. El número 5, ¿qué representa? Como concepto, representa sacrificio, pero también representa una elevación. Sacrificio en el sentido de que, por ejemplo, vamos a coger estas copas como ejemplo, porque creo que se ve muy claro. La idea, venimos de una estabilidad, el 4, ¿vale? Y debemos elevarnos, abandonar esta situación de estabilidad para crecer, que es lo que le pasa a la figura del Papa, ¿no? Este arquetipo que representa la estabilidad y la búsqueda de algo más, de algo espiritual, que además, bueno, nadie nos garantiza que sea mejor. Por ello la idea del sacrificio, ¿vale? Que además tiene mucho que ver bueno, pues con cierta idea de la elevación cristiana. Perdón, voy a beber un poquito de agua, que de hablar tanto se me seca la boca. Bueno, cuando estamos en el palo de bastos, ese que tiene que ver con el trabajo, con el fuego, con la acción, ¿qué nos viene a decir? Bueno, pues que aquí vamos a tener luchas y vamos a tener que hacer una serie de sacrificios, algo que para nosotros va a ser, nunca mejor dicho, ya que estamos en el palo de bastos, un palo para nosotros. En las copas, ¿qué nos habla? Nos habla de un arrepentimiento, de un remordimiento, de, es que esta decisión no la tenía que haber tomado yo, un dudar, ¿vale?
cuando estamos en la declinación de las espadas, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una pérdida, de una derrota, de una desgracia, ¿vale? Y nos habla de un sufrimiento mental. Aquí ya empiezan a aparecer eso que actualmente se llama los pensamientos intrusivos, el come. A veces esto tiene que ver después bueno, un tiempo, la previa era el 4 de espadas, que es un tiempo de soledad, de derrota. Pues bueno, generamos una reflexión en la que tenemos una segunda derrota, ¿no?, respecto a esa soledad o ese sentimiento de exilio, que además se puede vivir todavía con mucha más intensidad en tu foro interno. Y el 5 de oros nos está advirtiendo de pérdidas, nos está hablando de bancarrota, nos está hablando de no haber controlado bien nuestra salud financiera, nuestras inversiones. Vale, pasamos al siguiente. Después de este momento que en todos los palos hemos visto que es un momento de sacrificio, de crisis, volvemos otra vez a un lugar en el que hay una estabilidad, ¿vale? Aunque lo curioso es que en el arcano mayor, los enamorados, nos habla de una estabilidad que sí o sí tenemos que romper, porque tenemos que tomar una decisión, ¿vale? Tenemos que ir hacia un camino o tenemos que ir hacia otro camino. Y eso se resume a que el concepto del número 6 es la alternativa. Y este concepto de alternativa va a estar calando en los 4 palos. Esa alternativa, en cuanto al trabajo, en cuanto a la acción, nos está diciendo en el palo de bastos que es momento de esperar. Es momento de buscar un equilibrio. Después de las luchas y los sacrificios necesitamos descansar, ¿vale? Esa es la alternativa, no seguir luchando, ¿vale?, como se suele hacer en un palo que tiene relación con la acción. Aquí la alternativa es lo contrario a el propio significado del arcano. La alternativa es parar, ¿vale? Equilibrarse. Cuando pasamos a las copas, nos está hablando principalmente de la nostalgia, de echar en falta un pasado que nosotros, después de ese 5 de copas en el que nos hemos arrepentido y nos hemos sentido fatal porque consideramos y valoramos ahora con el 5 que no lo hemos hecho bien, ¿vale?, o que ha pasado algo que no nos ha hecho bien desde esa perspectiva de los sentimientos. Aquí echamos de menos esas épocas de nuestra vida que fueron mejores, en lugar, y también tiene un lugar en esta carta, en lugar de decir, bueno, eso forma parte de nuestra vida, sí, está muy bien, pero ¿cómo me rehago yo? La alternativa no es una alternativa como si dijéramos muy inteligente, ¿no?, que podríamos decir que en el caso del 6 serían esas espadas, que es el reinicio de un camino, de un viaje, desde otra perspectiva. Veníamos del 5, donde habíamos sufrido una derrota, una desgracia, y con esta carta se nos está diciendo que hay un acto de reflexión
en el que decidimos abandonar y camino de manera simbólica, abandonar el lugar donde estábamos y emprender ese camino que nos lleve a un lugar mejor. Y en oros, esa alternativa, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una armonía financiera, ¿vale? Ya hemos conseguido un poquito más y nos habla de disfrutar el presente, el ahora, ahora que nos hemos podido hemos podido salir, ¿no?, de esa pérdida económica que nos anunciaba el 5 de oros, pero también esa carta lo que nos está diciendo, lo que nos dice, lo que nos advierte, y eso es lo interesante, es que bueno, disfrutes del ahora, ¿vale? Con una visión mucho más ampliada, mucho más fría y adulta, ¿vale? Para no tomar malas decisiones. Vale, seguimos al siguiente, que ya nos colocamos en el número 7. El número 7 en los arcanos mayores está representado por el carro, ¿vale? El concepto del número 7, que además es un número mágico y es interesante que estudiéis al respecto, no vamos a tocar mucho más aquí hoy, nos habla en la carta en el arcano mayor, tiene más acepciones, pero una de las principales es que vamos por el buen camino, ¿vale? Y cuando se nos junta este concepto de triunfo con las acciones, con el palo del trabajo, nos está hablando de éxitos, nos está hablando de triunfos, ¿vale? Nos está hablando de consecución, nos está diciendo que estamos equilibrados, ¿vale? Venimos de ese equilibrio anterior que nos ha podido dar esta perspectiva, ¿vale? Que es una perspectiva con la que avanzamos a un éxito, a un triunfo. El 7 de copas, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de un amor, como vulgarmente se dice, un amor verdadero, un amor, bueno, yo diría profundo, adulto, un amor nutritivo. Nos está hablando de felicidad. Después de ese 6 de copas, que era un mirar al pasado, aquellos que han sabido aprender tanto del 5, de la época de sacrificio, como del 6, la época de revisitar los momentos buenos, sabe avanzar, ¿vale?, con ese conocimiento que le ha dado la experiencia para generar un amor realmente adulto y profundo, que es el que da la verdadera felicidad. En el 7 nos está hablando de espadas, de un éxito intelectual. Ya puede ser un éxito intelectual en los estudios, ya puede ser un éxito intelectual en el trabajo, ya puede ser un éxito intelectual sobre una disputa con otra persona. Y el número 7 de oros nos está hablando de un éxito material, ¿vale? Nos está hablando que ya podemos ir recogiendo, ya vamos a ir recogiendo los primeros frutos de nuestro trabajo. Pasamos a la siguiente, que nos habla de
justicia. ¿Y la justicia qué hace? La justicia transforma nuestras vidas. Y ese es el concepto fundamental del número 8, que va a estar afectando a todos los palos. Cuando estamos en la declinación del 8 de bastos, este 8 ¿qué nos habla? Nos habla de una transformación en la situación, generalmente rápida también, porque es una carta de acción, y también nos habla de vida rural, vida campestre. También recordemos que tiene esa acepción que es interesante y me gusta decirla porque es bonita, porque bueno, viene de un contexto que no es el contemporáneo, ¿no? Y lo que nos habla de una transformación en contacto con la naturaleza. Si nos sale lo que nos puede estar diciendo que a lo mejor lo que necesitamos es tener un poquito de contacto con la naturaleza. Cuando esta transformación se nos junta con los sentimientos, ¿de qué nos habla? Y más, veníamos del número 7, ¿vale? Estábamos hablando que el número 7 representa ese amor maduro, conseguido, currado, ¿vale? De una felicidad. Aquí nos habla de una crisis, ¿vale? Un divorcio, un estar harto de una situación, ¿vale? Que aparentemente, bueno, que es estable, pero es una estabilidad que no satisface. Bien. Cuando estamos en el 8 cuando tenemos esa transformación, ¿vale? En el palo de espadas, pues es una transformación que tiene que ver otra vez con luchas, ¿vale? Luchas con terceros, que además pueden ser luchas elevadas, como pleitos, y en algunos casos, en el peor de los casos, condenas, prisiones. Podemos ver, ¿no? Esta flor como se achica aquí dentro del 8, se nos transforma esa capacidad de luchar, de ir hacia adelante a un castigo. Y el número 8 en oros, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de dentro de una estabilidad, tiene que haber una transformación mediante el aprendizaje, el reciclaje. Vale, venimos del número 7, hemos tenido un éxito material, pero ya estamos en la cúspide de los números, ya empezamos a estar un poquito más elevados, y también en relación con la justicia que nos pide que nos elevemos como personas a algo más allá de ser un humano básico, ¿vale? Por lo tanto, el aprendizaje en cuanto a la generación de recursos, en cuanto a la salud financiera, va a ser muy importante, ¿vale? Y te va a ser de muy un gran beneficio, que me he trabado ahí. Vale, pasamos al número 9. El número 9 viene representado por el ermitaño. ¿El ermitaño quién es? Es esa persona que ya tiene un recorrido como arquetipo. Ya tiene un recorrido y hace un parón y dice, mira, voy a echar la vista atrás y voy a entender cómo ha sido el viaje de nuestra vida, ¿vale? Y esa reflexión tiene mucho que ver con el concepto de percepción, la revisión, la comprensión, el entender los pasos del viaje de uno mismo. Eso es aquello que te hace, menos sobre papel, encontrar esa percepción, ya sea moral, de sitio en el mundo, etc. Cuando esa idea de perfección, la estamos vinculando al palo de bastos, nos está hablando de que potencialmente, ¿vale? Hay una superioridad,
¿vale? Lo que nos está hablando esta carta es que hemos vivido ese momento de transformación, ¿vale? Y ahora, con esa transformación, ¿vale?, con todo aquello que hemos aprendido, podemos emprender una acción, ¿vale?, que nos eleve. En la declinación de las copas, lo que nos habla es de placer, es de satisfacción, es de plenitud, ¿vale? Para mí también esta carta, pero bueno, no tiene nada que ver con la simbología, ¿eh? También es una cosa que yo creo que es interesante comentar, porque, bueno, luego una cosa es conocer y entender el sistema y luego hacer tuyo el sistema, que también eso se tiene que hacer. Para mí también es una carta que tiene que ver con el anhelo, con la falta de, ¿vale? Depende cómo esté aspectada, ¿vale? Por eso os digo que siempre tenéis que hacer la lectura en conjunto. Bien, proseguimos. La perfección, ¿vale?, en el palo de espadas. Puede sonar contradictorio, pero la perfección es el sufrimiento, es entender, interiorizar ese sufrimiento y comprenderlo, ¿vale? Saber qué es lo que te ha llevado ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, después de ese momento de transformación, ¿vale?, que es el 8 de espadas, que nos habla de pleitos, de luchas muy gordas, incluso nos está hablando de condenas, como por ejemplo prisión o multas. Tenemos que interiorizar qué es lo que ha pasado ahí. Y sí o sí, al principio eso nos va a llevar sufrimiento. Por eso tenemos también esa dualidad. También es la perfección respecto al entendimiento del mal que nos causa una lucha que no ha sido llevada de una manera, podríamos decir, inteligente o estratégica. Y bien, en su declinación, el 9 en el palo de oros, lo que nos está hablando es de la culminación de todo un trabajo en el mundo material que nos provoca realización, satisfacción. Es el cumplimiento de unas expectativas, de una promesa. Nos habla de abundancia. Bien, vamos a pasar al número 10. El número 10 es el final del ciclo. Después del 10 volvemos a empezar. No de cero, otra etapa, y será diferente, será otro viaje. La rueda de la fortuna, pues bueno, no nos dice si la fortuna va a ir hacia algo que nos guste, ¿no?, algo que nosotros entendamos como positivo o negativo. Lo que nos dice la rueda de la fortuna es que todo cambia. Y todo cambia dentro de la totalidad, porque en la totalidad todo está en movimiento constantemente, ¿vale? Porque en la totalidad conviven los opuestos, ¿vale? Está todo. Y ese precisamente ese concepto del 10, es la totalidad, es el máximo de cada uno de los palos, para bien o para mal. Entonces, en el palo de bastos, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de una opresión, nos está hablando de una fatiga, un cansancio, un no poder más, un tener un peso sobre la espalda que no se puede soportar más y
o lo hacemos cambiar o la vida nos lo hace cambiar, también en función de las cartas que tengamos alrededor. Igual aquí me he excedido y me he ido un paso más allá, porque también las cartas tienen, en cuanto a significado, tienen un comienzo y tienen un fin, ¿vale? Y hasta aquí llego y luego tenemos que verla cómo dialoga con la siguiente carta. Bien, en cuanto a las copas, nos habla de una plenitud en el hogar, en la familia, una abundancia de sentimientos, un bienestar sentimental y emocional. En el palo de espadas nos habla de una ruina, de una pérdida total, de un dolor muy grande del que solo nos queda reponernos, ¿vale? También nos habla de depresión, nos habla de ansiedad. Por eso también hay que verla aspectada, porque a lo mejor si sale viendo el contexto, pues el consultante pues puede necesitar el apoyo de un profesional sanitario, de uno o varios. Y por último encontramos al 10 de oros, que nos habla de ya la totalidad, la plenitud material. Nos habla de prosperidad, pero también nos habla de golpes de suerte. Y también nos habla de una prosperidad currada, ¿vale? A la que se ha llegado con esfuerzo. Bueno, este ha sido el pequeño repaso, así muy a grosso modo, del significado de los números relacionados con los palos de los arcanos menores y también relacionados con los primeros 10 arcanos mayores del tarot de Marsella. Hoy la sesión la acabamos aquí. Os agradezco mucho aquellos que habéis llegado hasta aquí, que lo hayáis hecho. Espero que este contenido os sea útil. Os animo a suscribiros, a comentar sobre el contenido que hemos estado viendo hoy y a compartirlo con aquellas personas que creáis que pueden encontrar aquí un conocimiento interesante. Nos vemos en futuros vídeos. Muchas gracias. Adiós.